¿Para qué llamas? Sabes perfectamente que estoy en una reunión importante. La mujer miraba con una sonrisa burlona a su marido con la amante. Porque ella sabía qué sorpresa le esperaba. Catalina se miraba en el espejo y sonreía. Su peinado en ese momento recordaba al mismo tiempo a un personaje de dibujos animados dispuesto a cavar patatas y al peinado de una dama que acababa de sacar la cabeza de una redecilla. Su madre solía decirle en la infancia, coge la redecilla y vea por pan. Cada vez, Catalina estallaba en carcajadas. ¿Qué redecilla? ¿Por qué llamaban así a aquel objeto agujereado en el que todos en las tiendas colocaban obedientemente la leche, el embutido y las barras de pan? Para ella, más bien parecía un tío desordenado, siempre llegando tarde, trabajando mal, esperando que todos lo perdonaran de nuevo por vivir bajo el lema ya saldrá todo bien. Apartándose del espejo y de los recuerdos, Catalina se metió bajo el agua hirviente de la ducha. Se lavó bien el cabello para que ya nadie pudiera confundirla con un personaje animado aunque tuviera una cuchara gigante en las manos. El asunto era que ese día estaba invitada a un picnic en una finca de caza. Y eso ni siquiera era lo más sorprendente. 2 días antes se había encontrado con un amigo cercano al que había perdido de vista hacía varios años. Su infancia, en pocas palabras, había sido sencilla y muy feliz. Sus padres aún eran jóvenes, creían sinceramente en un futuro brillante, pero ya empezaban a dudar a veces de si iban por el camino correcto. La crisis económica, las bolsas de colores de productos extranjeros que rápidamente sustituyeron a aquellas redecillas, las estanterías vacías en las tiendas, los rostros desconcertados de la generación mayor. Menos mal que en la escuela todo seguía casi igual. Los maestros de la vieja escuela aún metían en la cabeza de los alumnos los conocimientos de acuerdo con el sistema clásico de educación secundaria. Enseñaban con una especie de desesperación, como si fuera la última vez, ya presintiendo las reformas que se avecinaban. Los estudiantes se comportaban de maneras distintas. Algunos absorbían todo con esmero, como esponjas, otros lo ignoraban y se pasaban el día callejeando. Los profesores ya no organizaban escándalos ni aplicaban sanciones disciplinarias. Catalina Escobar destacaba en varias asignaturas, respondía sin titubeos en ciencias exactas, disfrutaba de la literatura y de la historia. Captaba cualquier palabra extranjera al vuelo, memorizándola a la primera. Como añadido a estos éxitos estaban sus logros deportivos. Su escuela tuvo una gran suerte, allí había una piscina, que en teoría pertenecía al club de fútbol local que alguna vez estuvo en ese edificio. Catalina pasaba allí todo su tiempo libre. Nadaba como un pez, como un tiburón, como un delfín. Ya había cumplido las marcas de categoría adulta. No podía imaginar que alguien hubiera notado su talento. Un día, en su vida ocurrió un encuentro decisivo con una persona que cambió todo su futuro. Catalina pasó el secador de una mano a otra. Se preguntaba qué sería mejor ponerse para la excursión, directamente un chándal, o mejor sudadera y vaqueros, y cambiarse después según hiciera falta. Eran pensamientos agradables y preparativos agradables. Hacía mucho que sus mejillas no se encendían con tanta expectación. Su marido Sebastián supuestamente estaría en una reunión hasta tarde, le había advertido que se retrasaría bastante en el trabajo. Aún era temprano. Le daría tiempo de disfrutar del picnic y volver a casa a la hora adecuada para recibir a su esposo con una cena deliciosa. Tendría que contarle a Sebastián que había encontrado a un viejo amigo e invitar a Olveida a su acogedor nido familiar. Catalina miró con cariño el apartamento. Llevaban casi 5 años casados con Sebastián. Cuánto esfuerzo había puesto en crear aquel hogar acogedor. Qué suerte que sus padres les hubieran dado aquella vivienda del abuelo. La madre de Catalina había cuidado al anciano durante varios años, hasta que falleció después de su esposa. El hombre resultó ser comprensivo, cedió su piso en el centro de la ciudad a su nieta por propia iniciativa, sin ninguna presión. Catalina creía que había tenido muchísima suerte con su marido. Sebastián era realmente apuesto, un felino ágil y elegante, en un salto eterno sobre la jungla urbana. Se le acercó en un café, durante el cumpleaños de una amiga. Sacó el carcaj y las flechas de Cupido. La atravesó directo en el corazón.
Ella no debía enamorarse entonces, porque había ciertos compromisos a sus espaldas. Pero no pudo resistirse. Ese hombre la obligó a lanzarse con él al abismo de una pasión salvaje e irresistible. Olvidaba sus deudas, hasta su propio nombre, a su lado. Lo único que Sebastián no conseguía de ella era un acercamiento mayor. Catalina permitía besos y nada más. La razón estaba oculta en su pasado. Cuando tenía 14 años, un grupo de chicos de la calle la atacó. La empujaron al portal, pero en ese momento se escucharon pasos en el piso superior. Bajaba un hombre mayor. Con él, esa pandilla habría podido, pero al anciano lo acompañaban 2 pastores alemanes. En cuanto mostraron los dientes, los valientes desaparecieron como por arte de magia. Catalina se quedó sentada en los escalones, sin darse cuenta de que el frío ya la calaba. Su salvador insistió en que llamaran a una ambulancia, pero ella solo aceptó entrar en su casa para recomponerse. El anciano resultó ser exmilitar, había entrenado perros de servicio toda su vida. En el piso, cuando Catalina empezó a temblar de nervios, el abuelo la empujó al baño, la obligó a ducharse. Luego le dio té con menta y miel. Catalina nunca contó después aquella repugnante historia. Pero empezó a evitar a los chicos hasta que conoció a Sebastián. Sebastián aceptó todas las condiciones de Catalina. En realidad, ella no le ponía barreras, simplemente no accedía. Durante casi un año. Y al final él cedió, la llevó al registro civil para que por la noche pudieran compartir la cama ya como esposos legales. Catalina tuvo suerte. Sus antiguos miedos juveniles fueron desapareciendo poco a poco. Aquellos muchachos ya no aparecían en sus pesadillas. Se dormía feliz y despertaba contenta. 3 meses después de la boda comprendió que estaba embarazada. Sebastián no mostró gran entusiasmo, pero sí dijo, era de esperar, así que tendremos al bebé. La pequeña Anaís nació débil y enfermiza. Los médicos apartaban la mirada y no prometían nada. Una cardiopatía congénita era una desgracia, aunque no siempre una sentencia definitiva. En los hospitales a los que Catalina iba constantemente con su hija, se encontraban casos distintos, incluso de curación completa tras cirugía. Catalina tenía esperanza. De momento les habían dicho que debían esperar. La operación sería complicada. Anaís debía crecer y fortalecerse un poco. Qué extraño era el mundo de contrastes. La niña enfermaba, apenas quería comer, mientras que Catalina tenía leche materna de sobra. ¿Para quién, si a su bebé otra vez le daban fórmula? ¿Por qué el mundo era tan injusto? Catalina se sacaba la leche y la entregaba a la enfermera para la cocina láctea del hospital. Quería sentirse útil al menos para otros bebés desamparados. Sebastián nunca la decepcionó durante ese tiempo. Era un marido y padre atento, cariñoso. Sí, casi no se veían en ese periodo terrible. Sebastián iba al hospital con un horario estricto, en las horas de visita. Llevaba todo lo necesario, lo entregaba, le escribía notas tiernas, que la amaba, que estaba preocupado. Eso le aliviaba el alma a Catalina. Tenía un compañero confiable. Con un hombre así, se podía ir al fuego y al agua. Anaís no llegó a la operación. Su pequeño corazón finalmente se detuvo. Catalina se hundió en la oscuridad, en la tristeza, en la amargura de esa pérdida. Casi lo presentía, por la mañana sentía que su bebé no sobreviviría, que solo sufría. ¿Qué clase de existencia era esa, llena de prohibiciones? Volvió a casa vacía desde el hospital. Entonces Sebastián dijo, no te ofendas, querida, pero hagamos una pausa con los hijos. La partida de nuestra Anaís nos trajo demasiado dolor. Tenemos que recuperarnos de esta desgracia. Ella aceptó. Se volcó en las tareas del hogar. Planchaba aún con más esmero las camisas blancas de Sebastián. Se dedicaba aún más a nuevos platos en la cocina, buscaba recetas complicadas. Se entretenía entre ollas y sartenes con el televisor de fondo, tratando de no recordar nada. Quizá el trabajo habría sido su salvación, pero Catalina nunca terminó sus estudios. Conocer a Sebastián le había quitado cualquier oportunidad de hacer carrera. No se arrepentía de nada.
Sebastián lo era todo para ella. Solo era una pena que tuviera un horario de trabajo tan irregular, a menudo se retrasaba, incluso podía llegar pasada la medianoche. Ella era comprensiva y fiel, su apoyo incondicional. Amaba infinitamente a su hombre, así que lo esperaba, fuera la hora que fuera, para darle de cenar. Al final optó por los vaqueros y la sudadera, ató fuerte los cordones de sus zapatillas y salió corriendo al portal, repasando mentalmente si no había olvidado nada. Era la primera vez que estaría en una reserva natural, junto a una finca de caza. No le gustaba la caza, ni siquiera respetaba ese pasatiempo cruel de su marido. Ese era el único motivo de sus discusiones. Sebastián era un depredador feroz no solo en apariencia. Lo era también por dentro. A la entrada ya estaba el todoterreno de Olveid. Catalina subió ágil al estribo y se sentó en el asiento delantero junto a su amigo. Inmediatamente empezó a hablar sin parar. Bueno, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Dónde has estado? ¿Habrá alguien más de los nuestros en el picnic? Él la interrumpió con un gesto de la mano, frenando aquella lluvia de preguntas. Espera, charlatana, ya lo verás todo allí. Sabes, Catalina, estoy tan feliz de verte, como si no hubieran pasado todos estos años sin vernos. Ahora te voy a dar una vuelta con el viento. He marinado carne para la parrillada, 2 cubos enteros. Hoy tendremos una especie de reunión de antiguos compañeros. Todos querían que te encontrara e invitara. Tú eras la mejor del curso entre las chicas. ¿Cómo fuiste a enamorarte así y lanzarte de cabeza a ese matrimonio tuyo? Guardaron silencio un momento. Además, el camino no era tan largo. A Catalina incluso le sorprendió que desde su casa hasta la reserva hubiera solo 1 hora y media en coche. Pronto ya estaban allí. Mientras Olvier empezaba a descargar el coche, las chicas se le echaron al cuello a Catalina. Empezaron a zarandearla. Catalina Escobar, ¿de verdad eres tú? Por fin apareció nuestra desaparición repentina. Sí, ya sabemos que te casaste de golpe, lo entendemos todo. Llegó el amor y se marchitaron los tomates de tu futura profesión. Menos mal que al menos ahora te escapaste para vernos. ¿Dónde te desenterró nuestro Olveid? Catalina sonrió. Me quedé enganchada en una librería. Vi en la estantería varias obras de un autor de moda. Estaba calculando si podía comprarlas todas a la vez y, de pronto, este oso me abrazó por detrás. Iba a enseñarle al descarado quién manda. Me di la vuelta, y era Olveid. Hacía siglos que no lo veía. Ni lo reconocí al principio, de lo que ha madurado. A su conversación se coló Olveid, pues yo te identifiqué al instante por esa coleta tuya de cobre. Me pasó por la cabeza que solo nuestra operadora Kat podía tener en esta ciudad un color de pelo tan raro. Ni cobre, ni oro, ni bronce. Algo intermedio. Se encaminaron en bulliciosa bandada hacia la mesa improvisada bajo un árbol frondoso, donde sus compañeros varones ya andaban trasteando con algo. Allí siguieron los entusiasmos por la aparición de Catalina. Todos querían abrazarla y decirle una palabra cariñosa. A Catalina Escobar, ahora con el apellido de su marido, Montero, la conocían todos en su centro de estudios. Mientras se ocupaban de las brochetas y bebían vino, las charlas eran cada vez más generales, de los que no pudieron venir, de las familias, de los viajes y de las vacaciones. Cuando el primer revuelo fue remitiendo, Olveid propuso a Catalina dar un paseo hacia el coto de los cazadores. Dijo que había preguntado, hoy no esperaban a nadie. Y que además allí había un campo con dianas, era una afición que le encantaba. Catalina aceptó sin dudar. Ya en clase siempre habían sido muy amigos y a menudo se sacaban de apuros mutuamente. Tardaron unos 20 minutos en llegar a una simpática casita de caza. La construcción a orillas del río se veía muy mona, pero Olveid no dejó ni que Catalina la contemplara. Vamos, que me pican las manos. Me arreglé antes con el guarda. Me tenían que dejar unos rifles de caza. ¿Me harás compañía? Ambos se pusieron en alerta cuando, detrás de ellos, crujió una rama bajo unos pies. Desaparecieron entre los árboles con la velocidad de guepardos. En fracciones de segundo, ya no había nadie en el claro de las dianas. Risas alegres, exclamaciones jubilosas, paradas para besarse.
Los arbustos se apartaron. Ante los ojos de Olveid y Catalina aparecieron dos personas, un hombre alto y apuesto, con vaqueros que le quedaban de maravilla y cazadora de cuero, abrazaba tiernamente por la cintura a una mujer gatita, morena, de pelo negro como el azabache y ojos brillantes. La parejita no paraba de piar. Hoy has estado estupendo, cariño. ¿Qué te ha dado? Catalina tomó en silencio un rifle de caza de la mesa y luego sacó el móvil del bolsillo. Pulsó rápido algo en la pantalla. El asombrado Olveid siguió con la vista como, acto seguido, sonaba un timbrazo allí mismo. Sebastián, soy yo. Te eché de menos. ¿A qué hora vuelves a casa? ¿Qué te preparo para la cena? El hombre del claro contestó a la llamada. No con palabras, sino gruñendo, ya te dije, Catalina, que estaría en una reunión importante. ¿Tan difícil es recordarlo? Volveré tarde. No prepares nada, no hará falta. En cuanto quede libre, te llamo. Volvió a abrazar por la cintura a su acompañante, la besó con ternura y añadió, como me tiene hasta aquí con su amor. No la tomes como ejemplo, nena. A hombres como yo no se nos puede atar en corto ni llevar con correa. Soy un pájaro libre. Yo decido dónde, cuándo y con quién estar. Olveid ni tuvo tiempo de entender. Acababa de comprobar con sus propios ojos que Catalina no había olvidado lo que les enseñaron. Le había salido una ambidiestra de primera. Le vinieron a la cabeza las imágenes de la escuela especial, cuando les enseñaban a manejar igual de bien ambas manos. Ahora su excompañera sostenía un rifle en la derecha y otro en la izquierda, y con elegancia descargó 5 disparos a los pies de la parejita. El hombre y la mujer, sobresaltados, dieron un salto atrás. Luego él cayó al suelo, y su amante salió corriendo. Catalina se acercó con toda calma al guaperas tendido en la hierba, apoyó el pie del tenis blanco sobre su pecho y sonrió con sorna. Hola, querido. Reunión, dices que se alargó una barbaridad. Esa imagen quedó para siempre grabada en la cabeza de Olveid, una amazona de cabello cobrizo, con chándal negro de detalles blancos y zapatillas blancas. Belicosa, salvaje, desafiante. Así, tal como él la había querido todos estos años. ¿Para qué debía saberlo Catalina, si su corazón pertenecía a otro hombre? El objeto de su amor, mientras tanto, escupió con desprecio junto al marido, dejó tranquilamente los rifles en la mesa y, como si nada, se volvió hacia su colega. Colega, no sabes cuánto echaba de menos nuestra escuela, a ti, a los demás. ¿Crees que tengo alguna posibilidad de volver a la profesión? Me faltó año y medio para graduarme. Y, según dicen, apuntaba alto. Olveid no supo qué responder. Solo comprendió con claridad una cosa: el hombre que aún yacía en el suelo mirando alrededor asustado era el mismo marido de Catalina por el que ella abandonó en su día la escuela especial. Cuanto le rogaron todos entonces: Escobar, no hagas locuras. Tu prometido no se va a ir a ninguna parte si es tu destino. El viejo, así llamábamos al director, no lo va a entender. La mejor cadete de toda la promoción. Tienes un talento de Dios, Catalina. No puedes enterrarlo así. Ahora, allí en el bosque, Sebastián vio a otra mujer. No a aquella que corría a la puerta a recibirlo del trabajo, le freía sus crepes favoritos con carne, se embriagaba en sus abrazos. Esa arpía pelirroja le era desconocida a Sebastián. A una esposa así no se habría atrevido a ponerle los cuernos a diestra y siniestra. Pero no podía negarse a sí mismo esa casa masculina de muchachas guapas. En cuanto veía una nueva presa, se ponía en guardia como un galgo. Conquistaba rápido, perdía el interés rápido y volvía a Catalina. Le resultaba cómoda en todos los sentidos. Y lo curioso es que percibía en ella, como soterrada, cierta fuerza interior, algún secreto. Pero su mujer, tras la boda, era tan dócil, suave, acogedora, que él se decía que estaba equivocado. La gente no cambia. Seguía siendo aquella muchacha entusiasmada que lo miraba a él y al mundo con ojos ingenuos bien abiertos. Entonces, hace unos 5 años, algo cálido se agitó de pronto en el corazón de Sebastián por esa señorita. Esperaba con impaciencia los encuentros con ella, incluso dejó de cazar durante 2 años enteros.
Primero intentó deslumbrar a Catalina con su atractivo varonil, luego esperó a que ella diera a luz. Le parecía incómodo ir de amante en amante. Algo parecido a la conciencia se le metió en el alma, pero no le duró mucho. Venció el ardor amoroso. Cuando Sebastián estaba de buen humor, se identificaba con un personaje de una película antigua interpretado por un actor famoso. A su madre le gustaba tanto esa película que la veía a menudo. El propio Sebastián solía tararear una cancioncilla de allí. Haciendo de Don Juan, cuyo corazón ninguna beldad lograría conmover, chasqueaba los tacones o ejecutaba algún pas bromista. Besaba a su madre y corría a otra cita. Sus padres hacía tiempo que no se interesaban por la vida del hijo ya crecido. Terminó el colegio y la universidad, consiguió un trabajo cualquiera, que viva como quiera. También aprobaron su elección de nuevo. El chico estaba listo para casarse, pues que vaya al altar. No nadaban en la abundancia, así que se alegraron de que Sebastián y la novia tuvieran piso propio. ¿Cómo se dice? Consejos y buenos deseos. Su misión parental estaba cumplida. Catalina, en aquel periodo, no podía saciarse de Sebastián. ¿Casarse? Sí, iría con él al altar con muda euforia. Lo amaba hasta perder el sentido. Sin decirle a nadie lo que eso le costaría. Sus estudios todo fue complicado. Aquel hombre extraño, de rostro enérgico y cuerpo recio, se le acercó a Catalina después de un entrenamiento duro en la piscina. Dijo que quería hablar con ella. Fue al grano: buscamos chicas como usted para una formación especial. Un centro docente de acceso restringido. Tendrá que estudiar y vivir en sus instalaciones. Catalina preguntó, interesada: ¿es una academia militar donde estudian ambos sexos? No exactamente. Es una escuela especial, una academia donde preparan a futuros especialistas en seguridad nacional. Catalina se quedó un poco descolocada. ¿Ella? ¿Y una misión tan importante? Siempre había creído que la imagen de la supermujer era algo fantástico, inventado. Que no existían agentes intrépidos en la vida real, y menos en versión femenina. Pero el hombre no tenía nada de bromista. Le hizo unas cuantas preguntas más y le dio 3 días para pensarlo, diciendo que, si aceptaba, ese año no tendría largas vacaciones tras obtener el certificado de secundaria. Se fue. Catalina se quedó totalmente confundida. Había otro aspecto de la propuesta que la turbaba. El hombre le dejó claro que tendría que olvidarse de la vida personal por un tiempo. Solo estudio y práctica importante. Nada de amores, matrimonio, hijos. No sabía qué hacer. Nunca había sido de las muchachas que andan mirando a su alrededor buscando pretendiente. Además, aquella historia del portal sucio y frío aún le escocía en el alma como una herida abierta. Las aventuras en el frente amoroso no le atraían, pero era joven, simpática, llamativa, sana. Tampoco iba a pasarse toda la vida de mujer en soledad. Eso sería sumamente extraño. Catalina no podía consultarlo con sus padres. Solo debían saber que iría a un centro de educación superior que formaba profesionales para el servicio del gobierno del país. La formulación era, claro, muy vaga, pero sorprendentemente bastó. La generación mayor no le hizo preguntas de más. Su madre la ayudó dócilmente a reunir lo imprescindible. Catalina le explicó: allí llevaré uniforme. La universidad es especial, así que todo en ella será especial. Un mes atrás, Catalina había dado su consentimiento para esa misteriosa formación. Pasó otras 2 entrevistas con un tribunal ampliado, cumplió con nota todos los requisitos deportivos necesarios, superando en mucho incluso a los chicos. El grupo de jóvenes aspirantes era de primera, la élite de un país que apenas empezaba a levantarse en serio de las ruinas a las que lo había condenado el sistema anterior. En la residencia de la escuela especial, Catalina vivía ahora en una habitación con otras 3 cadetes. No llegaron a ser amigas íntimas en el sentido civil habitual de la palabra. Allí cada cual era responsable de sí mismo. Pero a la vez funcionaba el principio mosquetero de todos para uno. Los chicos tampoco eran peores, nada de competiciones tontas, cada uno concentrado, atento, educado, correcto.
Catalina comprendió con claridad desde el inicio, sus profesores se ganaban el pan con justicia. Ellos mismos habían pasado por el crisol de un centro similar. Eran profesionales hasta la punta de las uñas. Catalina se enamoró enseguida de las clases de psicología. No eran un mero extracto médico seco. Les enseñaban todo aquello que puede delatar a un adversario por completo, lo que ayuda a entablar cualquier contacto y a encontrar una salida en cualquier situación. Ahora Catalina estaba de pie pensando, ¿cómo pude equivocarme tanto con Sebastián? No reconocer en él a un simple mujeriego que va detrás de cualquier falda. Qué ciego es el amor. No ve los defectos del elegido. Lo convierte en ídolo. Volvió a despegar ante sí la hilera de recuerdos, recorridos en terreno abrupto, lenguas extranjeras, lectura de mapas y planos. Sí, les enseñaron muchísimas cosas. Y ella todo eso lo vendió. Se fue con Sebastián a la vida de familia sin volver la vista atrás ni una sola vez. Quizás ya era hora de cambiar su vida de raíz, si se había producido ese encuentro con Olveig. En la academia especial habían sido pareja o, dicho más claramente, compañeros de binomio cuando las prácticas requerían que los participantes fueran un hombre y una mujer. Catalina conoció a Sebastián en un café durante las vacaciones de invierno. Desde la escuela académica apenas los dejaban salir a la ciudad, solo por razones personales muy serias. Los únicos días libres legítimos eran los 10 de Año Nuevo y Navidad. El fuego de amor que se encendió en el corazón de Catalina la enseñó a mentir y a ingeniárselas. Aquella mentira era bastante inocente. La mejor alumna del centro especial se iba a ayudar a sus padres con una reforma, a relevar a su madre junto a la cama del abuelo moribundo, a visitar a su padre enfermo en el hospital. La mitad de esos motivos eran inventados, pero los profesores nunca se rebajaban a vigilar a sus alumnos. Les confiaban ciegamente. Abandonó definitivamente la escuela especial un año después, también tras las fiestas de Año Nuevo. Lo precedió una dura conversación con la dirección. Le preguntaron, ¿entiende, Escobar, que no habrá camino de regreso para usted? Asintió. ¿Recuerda que firmó un acuerdo de confidencialidad sobre todo lo que aprendió aquí? ¿Qué prometió no usar nunca sus conocimientos contra nuestro país? ¿Ni aplicarlos en la vida privada? Catalina volvió a asentir. ¿Qué es, entonces, lo que le obliga a rescindir un acuerdo tan prometedor para su futuro? Catalina alzó la barbilla y, según le pareció, respondió con orgullo, me voy a casar. Y menos mal que aún no he prestado juramento ni me he atado durante largo tiempo con la obligación de no tener familia ni hijos. Para una mujer enamorada eso sería una carga insoportable. Pido disculpas por las molestias causadas a la escuela y a su dirección. Es mi decisión definitiva. Catalina miraba a su amante de pacotilla, ya incorporado del suelo, como se sacudía con esmero la suciedad de los vaqueros. Qué desconcierto reinaba en sus ojos. En ellos se había quedado clavada una única pregunta, ¿qué ha sido eso? Catalina no se puso a hacer dramas. ¿Qué pasa, maridito? ¿No esperabas que tu mujer fuera una bruja? No te asustes tanto. La escoba solo la saco de vez en cuando para dar una vuelta. Esto es un boomerang por tus mentiras. Ha vuelto la travesura. Y aún así, solo para que escarmientes. ¿Recuerdas el refrán? Mentir no te mata, pero ya no te creerán. Pues hoy has perdido para siempre tu voto de confianza, pero no habrá castigo serio. Ya has hecho por mí lo principal, me ahorraste largas explicaciones. Estoy aquí de picnic con los amigos, me quedaré hasta la tarde. A mi vuelta a casa quiero que no quede ni rastro de ti allí. Con tus cosas, a la calle, querido. Sebastián volvió a quedarse pasmado. Resulta que su Catalina no era tan conejita obediente. Vaya si sabía enseñar los dientes. Pero en voz alta dijo, no tomes decisiones tan precipitadas, amor. Nos sentamos en casa los dos y hablamos de lo nuestro, que no es tan trágico. Si el marido se fue un poco a la izquierda, ¿es para tanto? Y esa mujer ni me importa, en el fondo. Solo salí un poco de casa y no resistió. Más bien cuéntame dónde aprendiste a disparar tan bien y a manejar un rifle. Catalina soltó una risita desdeñosa, tuve buenos maestros.
Y me ha venido de perlas. Ten en cuenta que no repetiré. No quiero volver a verte a mi lado. Y no estoy bromeando. No te daré una segunda oportunidad para irte. Te borraré de la faz de la tierra para que no la manches. Ni lo dudes. Sebastián no entendía a dónde se habían ido de golpe sus aires de cazador bravo. Creyó a Catalina sin rechistar. Ella tomó tranquilamente de la mano a su acompañante y desapareció en la espesura, como si no hubiese nadie. De camino al campamento de los compañeros, Olbeit guardó sobre todo silencio. Solo preguntó, ¿de verdad crees que para la tarde tu piso estará libre? Catalina asintió con firmeza, no tengo la menor duda. Mi marido resultó ser un traidor y un cobarde. ¿No viste lo asustado que yacía en la hierba, temiendo otro ataque por mi parte? Un hombre, fantasma del valor. Un cazador miserable que teme al mundo mucho más que todas sus presas. Una bonita portada, ese es todo su mérito. Y yo caí de lleno. Al volver a la mesa con las brochetas, Catalina y Olbeit se toparon con una escena espantosa. Todos sus compañeros yacían amontonados, como si se hubieran dormido en plena carrera. ¿Qué les había pasado? ¿Muertos, inmovilizados? ¿Y de quién era esa broma macabra? Nadie se habría atrevido a acercarse a ese grupo que había decidido, por una vez, relajarse y descansar. Se repartieron en silencio, recordando cómo en las prácticas trabajaban en tándem. El primer reconocimiento trajo alivio, todos dormían. Pero con un sueño demasiado artificial. Sedantes potentes, supuso Catalina. Venían a por mí, y les tocó a los chicos, respondió en su tono Olbeit. Claramente usaron algún preparado innovador. No vi marcas de agujas ni pinchazos. Así que la gente entró por vía digestiva. Pero estábamos todos juntos a la mesa. A todos nos abría el apetito al aire libre. ¿Las bebidas? Mientras razonaba en voz alta, entre ambos arrastraban a los casi inconscientes hacia unas mantas que habían en el coche de una compañera. Sospecho que hay una rata entre nosotros. Un pájaro carpintero que golpea el árbol equivocado. Catalina frunció el ceño, hace mucho que no me veía ni me fui contigo. ¿Ahora piensas que lo he montado yo? En absoluto, Catalina, de ti estoy tan seguro como de mí. Sé que de mi nueva misión aquí solo lo sabían 2 personas. Mi intuición me dice que a una de ellas podrían haberla comprado. Ya sabes, el miedo eterno en nuestro oficio, no caer en la mira de servicios extranjeros, resistir a sus ofertas tentadoras. Uno de ellos no resistió. Y ya les dije a los chicos que nuestra reunión de compañeros era una locura. Pero quisieron arriesgar. Hacía tanto que no nos veíamos y aún así no pudieron venir todos. ¿Y cómo explicas que ahora estén todos en ese sopor? Eso es fácil. Quien mezcló el somnífero en las bebidas tenía que quitarse de encima cualquier sospecha, sabiendo de sobra que este sueño es como una broma pesada, pero completamente inocuo para la salud. ¿Y qué querría ese traidor de ti? ¿Qué podría haberte hecho si hubiese logrado dormirte junto con los demás? Supongo que pretendía implantarme bajo la piel un microchip diminuto, de modo que yo nunca lo encontrara. Esa persona me vería y me oiría siempre. Sabría dónde estoy, qué hago, con quién y de qué hablo. Catalina recordó un artículo que había leído un par de años antes en una revista científica sobre el uso de microchips. Al leerlo, ya entonces pensó que para lo suyo semejante equipo era un hallazgo. Y sonrió para sus adentros al pensar que Sebastián, su marido, ni sospechaba que su mujer pudiera entender de esas cosas. Mientras tanto, en la cocina de su casa el agua de la olla para la sopa ya hervía. Catalina echaba en ella patatas peladas, la carne previamente cocida y cortada, y, poco después, el sofrito de zanahoria y cebolla. Remató el bodegón con un puñado de fideos y algo de hierbas. Toda su ciencia se concentraba ahora en los fogones. ¿Qué microchips ni cohetes espaciales? Su sino eran las alegrías de familia. Olbeit dio otra vuelta revisando a los durmientes. Informó a Catalina, estarán así otras 5 o 6 horas, como mínimo. Y aún así, de forma desigual, según lo que haya bebido cada uno. Te voy a pedir un taxi ahora mismo, yo me quedaré con ellos.
Haré yo mismo la investigación. No podemos llamar a una ambulancia para evitar ruido y publicidad, ni usar tranquilizantes. En mi botiquín llevo muy pocos, no alcanza para todos. Catalina, de pronto, se puso de puntillas y besó a Olveid en la mejilla. ¿Y por quién me tomas? ¿Crees que te voy a dejar aquí solo, compañero? Eso no va a pasar. Me quedaré contigo hasta el final. Ya no tengo a quien correr en casa. Tenemos bastante comida. Las bebidas, ni tocarlas. Cuando íbamos al río, cogí de mi bolso mi botellita de agua. Sigue intacta, no hubo tiempo ni de tener sed. Olveid no quiso mostrarle a Catalina que, como él lo llamó mentalmente, se le había volado la cabeza incluso con aquel beso inocente. Mujer de ensueño. ¿Cuántas noches en vela pasó cuando ella se casó? ¿Cuántas lágrimas varoniles, avaras, nunca llegaron a asomar a sus ojos? Dicen que uno reconoce enseguida a su media naranja, que se vuelve otro, que se comporta distinto y, a veces, hasta se resiste activamente a los sentimientos que lo invaden. Olveid era un buen profesional, identificó de inmediato que amaba a esa chica. Qué alegría sintió cuando los pusieron en pareja para realizar tareas prácticas. ¿Cuánto les tocó vivir entonces? Cuando evacuaban a un supuesto agente desde una de las repúblicas sudamericanas y se les averió el coche en la sierra, aquel agente, supuestamente infiltrado en el gobierno de un estado con cierta hostilidad, resultó insoportable, le sacó el alma a caprichos. A Olveid le tocó quedarse con él, y Catalina, de noche, recorrió por las montañas, en un lugar poco conocido, más de 30 kilómetros en busca de apoyo. Y terminaron cumpliendo la misión con brillantez, con una calificación de excelente en el expediente. O cuando estaban los dos en una escalera de incendios a la altura del 10º piso, debían entrar en el piso, pero a su objetivo le cambiaron los planes. Se quedó dentro, a resguardo, por tiempo indefinido, y alrededor hacía un frío atroz, ventisca, hielo. Olveid, como osa que arropa a su osesno, rodeaba a Catalina con sus grandes brazos por todos lados y rezaba para que aquello nunca terminara. Estaba dispuesto a calentar a esa mujer con su cuerpo así toda la vida. En su escuela especial, se favorecía la formación de parejas matrimoniales entre dos egresados. Los casaban pronto, aprovechaban su cercanía para crear leyendas más verosímiles, a prueba de cualquier sospecha. Iba anocheciendo poco a poco, y en el bosque hacía cada vez más fresco. Catalina agradeció de corazón poder ponerse una sudadera encima del chándal. Olveid acarreaba ramas para la fogata. Con suerte, aún les quedaban unas 4 horas de espera hasta que despertaran los compañeros. No podía permitir que se enfriaran y enfermaran. Al verlo, Catalina se puso a preparar una segunda hoguera. Mejor así, más seguro. Cansados, se sentaron en sillas plegables junto a la mesa. Catalina le preguntó cómo había vivido todos esos años. Si no se arrepentía de haber elegido una actividad tan difícil. Él guardó silencio un momento, partiendo una barra de pan y untándola con paté de una latita recién abierta. Suspiró hondo: me gusta mi trabajo, me gusta muchísimo. Catalina enseguida quiso saber: ¿y no te sientes solo? ¿Alguna mujer habrá a tu lado? Perdona que te pregunte, pero es tan de la vida, coincido contigo, Catalina. No soy un lobo solitario ni jefe de manada. Pero mis romances, por ahora, han sido breves. Y las compañeras, ocasionales. Un amigo, al que tú también conoces, dice que hombres como nosotros elegimos a mujeres que no necesitan reverencias y están listas para todo desde el principio. De esas hay unas cuantas. Y mis noches libres no son frías, pero llevo todos estos años amando a otra persona. A una mujer. A una gran amiga. De esos casos en los que no está escrito que estemos juntos, eso lo sé con certeza. ¿Y por qué no le confiesas a tu musa que la amas? Yo, cuando conocí a Sebastián, no veía la luz del día a mi alrededor. Solo él. Y el mundo entero en sus ojos. Y todos los sentimientos en sus brazos. Olveid la interrumpió. Le dolía demasiado oírlo, no ha llegado el momento de confesarlo. La mujer a la que amo no es mía. Está casada, ama a otro. Jamás perturbaré su paz. Me es demasiado querida.
No tengo derecho a ponerla en riesgo metiéndome en su vida. Aunque el deseo de hacerlo siempre ha sido muy fuerte. ¿Ella sabe que la quieres así? No, ¿para qué incomodarla? Catalina lo miró con seriedad y dijo, ¿sabes? La envidio un poco. A ella la ama un hombre de verdad. No como mi cazador sin vergüenza ni conciencia. Solo ahora me cayó la ficha, sí, lleva tiempo yéndose por ahí. Esas reuniones inexistentes, a veces hasta viajes de trabajo de un par de días. En la oficina calienta silla. La empresa es poca cosa, relacionada con servicios públicos. Por curiosidad la investigué. ¿Qué emergencias requieren horas extras? Todo eso existe solo en su fantasía. Cada ardilla se cree agrónomo. Pero yo cerraba los ojos. Pensaba, se habrá ido con los colegas al bar, quizá quiere relajarse después del trabajo. Se fue al baño con los amigos. Nunca vi a una mujer a su lado. Era demasiado tierno conmigo. Incluso consiguió adormecer mi vigilancia profesional. Confiaba en él por completo. Y ahora escarbo en mí. Sí, hay una herida, pero es extraña. Como si hubieran drenado un absceso. Dolió de manera insoportable y ahora va a estar bien. La noche cerró totalmente sobre el campamento. Faltaba poco más de una hora para el amanecer. Catalina recordó el dicho de que la mayor negrura llega antes de la franja blanca en la vida, igual que ahora, oscuridad antes de la salida del sol. ¿O lo estará confundiendo? Lo de blanco y negro quizá lo inventó sobre la marcha. Al alba, tras tantas zozobras, a Catalina se le empezó a caer la cabeza de sueño. Olveig lo notó enseguida y, casi en tono de orden, dijo, a ver, compañera, ven más cerca. Mi hombro no es almohada, pero a tu cabecita le servirá. Tienes una horita para echarte un sueñito. Catalina se desplomó en el sueño a media frase. Olveig temía moverse, no creía en el milagro. En su hombro, pegadita, dormía su mujer amada. Era un regalo, pura fantasía. La infancia descalza de Olveig fue colorida. 3 chicos seguiditos en una familia no precisamente rica. Los 3 grandes, con un apetito formidable. Nacieron superando los 4 kilos. Y luego, bien que se ganaban los carrillos, no había queja. A Olveig le parecía que siempre tenía hambre. Se salvaban con gachas mezcladas con carne picada frita y cebolla. La picada la preparaban y vendían en la tienda de su edificio. La hacían en alguna trastienda. A los chicos les gustaba bromear con que aquel plato era de origen dudoso. Su madre se ofendía, lloraba. Pero olía a carne. Su padre siempre andaba desaparecido en el trabajo. Bocas hambrientas en casa, a montones. No había tiempo para holgazanear. Respiró por primera vez con alivio cuando Olveig empezó a trabajar a medio tiempo de mozo de carga en la tienda de comestibles. Le pagaban de forma peculiar, a veces le metían 5 panes aún tibios recién bajados del camión, a veces, de favor, le pesaban 1 kilo de embutido o de mantequilla. Entonces venía el festín. No se acostaban hasta zamparse al instante lo ganado. Pero antes, él les hacía a sus padres sendos bocadillos grandes y los dejaba en la cocina, bajo una servilleta. La madre se iba por las noches a limpiar portales, el padre a menudo se quedaba a segunda turno. Fue una infancia dura y, aún así, feliz, despreocupada. Los representantes de la escuela especial se fijaron en Olveig junto a la tienda, sin que él, claro, lo sospechara. Cargaba 2 cajas de vodka a la vez para no tener que caminar otro kilómetro de ida y vuelta desde el camión. Tenía mucha resistencia física y, además, un umbral de dolor altísimo. Cuando se rompió un brazo en el trabajo, terminó el turno. Y del hueso roto se enteró en urgencias a la mañana siguiente. Y todavía renegaba del yeso, sanará como en perro. ¿Para qué me han encajonado así el brazo? Con todo y lo difícil que era la vida familiar, Olveig sacaba puros sobresalientes. Tenía memoria magnífica y una mente analítica afilada. Los profesores se maravillaban. A un chico de familia sencilla le habían tocado el cerebro de casi un genio y, además, manos de maestro. Se sentaba, pensaba un rato y te arreglaba hasta una nave espacial si le dabas los planos.
Tal talento no dejó indiferente a un vecino del mismo patio. Fue él quien recomendó a Olveig para la academia gracias a sus contactos, tras observar al potencial alumno. Invitaron a Olveig a la escuela especial de inmediato, sin vacilaciones del comité de admisión. Años de estudio pueden resumirse en 3 palabras: apasionantes, infinitamente interesantes, absorbentes. Desde los primeros días, Olveig se volcó tanto en lo que les enseñaban que, al cabo de 2 o 3 años, ya podría haber impartido él mismo a los novatos aquellas disciplinas inusuales. La dirección apostaba fuerte por él y por Escobar. Pero la cadete los defraudó con su boda. A su compañero le asignaron otra chica. Se compenetraron, sí, pero las siguientes misiones ya las cumplían como robots. Si la compañera no era Catalina, todo empezaba a perder sentido para él. Al terminar la parte teórica, ascendió de inmediato. Trabajaba casi siempre solo, de manera que el mínimo de personas supiera de sus tareas. Y ahora mismo, acababa de recibir a un contacto importante del extranjero. Cada vez se acercaba más y más a él, y entonces surgió el picnic. Para su enorme sorpresa, cuando informó de la invitación a la salida campestre con los compañeros, la jefatura no puso trabas. Más aún, aprobó por completo la idea: Corrales, usted se ha matado a trabajar. No está bien desconectarse tanto de las alegrías humanas sencillas. ¿Sabe, por lo menos, asar o marinar carne para brochetas? Si es que sí, adelante. Así despejó sus últimas dudas. Se preparó para el encuentro. Y después ocurrió lo imposible. Se cruzó con Catalina en una librería. Y comprendió al instante que debía invitarla también. Que nadie de los muchachos se opondría. A Escobar aún la recordaban y, sin duda, la respetaban muchísimo. Por supuesto, avisó a su superior inmediato de que al picnic asistiría una civil. Su jefe sonrió: ¿no será nuestra antigua cadete Escobar? Un rayo cruzó la mente de Olveig: vaya especialista soy, si la jefatura ya está al tanto de mis cuitas del corazón. En voz alta solo respondió que sí, que se trataba de su exalumna Catalina Escobar, ahora casada, Montero. La jefatura sonrió con indulgencia: algo así imaginaba. No hay objeciones. La hemos tenido algo vigilada todos estos años. Esperábamos que su matrimonio resultara un error y que volviera a casa. La aceptaríamos de nuevo como excepción. Es demasiado buena para nuestro arduo trabajo. Pero no traicionó su amor de otro mundo por su marido. Llevó muy duro la pérdida de su hija, pero logró recomponerse y seguir viviendo casi como antes. Una chica de voluntad férrea. Olveig se cortó: hay algo que no sé. Mientras estuve 2 años trabajando en el extranjero, a Escobar le pasó alguna desgracia. Su hija murió de insuficiencia cardíaca. Con esa patología prácticamente no tenía posibilidades de sobrevivir. El corazón de Olveig se llenó de ternura: le ha tocado mucho a nuestra compañera. No sabía que había sufrido una pena tan grande. Sus recuerdos de la conversación de hacía apenas unos días los interrumpió un susurro casi inaudible. Un profano pensaría que era la brisa matinal jugueteando, pero Olveig se puso en guardia de inmediato. Catalina, que dormía apoyada en su hombro, abrió los ojos al instante. Intercambiaron unas señas que solo ellos comprendían. Olveig desapareció entre los matorrales. En cuestión de segundos, Catalina se pegó al suelo, casi fundiéndose con el forro oscuro de las sillas plegables. Solo alcanzó a ver que, a escondidas, se acercaba a la mesa una de sus antiguas compañeras. Ariadna Nestores miraba alrededor con temor, como si buscara a alguien. Catalina se quedó inmóvil. De entre los árboles apareció Olveig. «Ariadna, ¿ya te despertaste?». La joven asintió y se sentó en una silla cerca de donde estaba agazapada Catalina. «¿Y a dónde se fueron tú y Catalina ayer?». «Por la tarde nos pusimos a tomar café y té, y ustedes desaparecieron». «Ven, siéntate, charlemos un rato. Hace tanto que no nos vemos. Desde que me convertí en tu compañera en lugar de Escobar». Olveig se acercó despacio a la mesa y se sentó al lado de Ariadna. Ella empezó a susurrarle algo con coquetería. Y de pronto se levantó bruscamente. Desde abajo, Catalina vio con claridad que algo relucía en las manos de Ariadna.
Un segundo después, Olveid caía al suelo sin sentido. Ariadna se inclinó sobre él y murmuró con saña, saldrá como yo digo, terco. A partir de ahora te tendré en la palma de la mano, y cuando despiertes ni siquiera recordarás este incidente. Catalina, hecha un muelle en el suelo, saltó sobre Ariadna como una gata enfurecida y le gruñó, saca ahora mismo el antídoto. No vas a implantarle el chip a Olveid, ni lo sueñes. Hoy estoy muy enfadada y recuerdo perfectamente todas las técnicas que nos enseñaron. Le apoyó un cuchillo en la garganta, llévame a tu bolso. Estoy segura de que el contraveneno del fármaco que le inyectaste a Olveid está ahí. Incluso con el filo en el cuello, Ariadna se retorcía y resistía, siseando como una serpiente, otra vez te metes entre nosotros, Catalina. Apareces del infierno en el peor momento. No te preocupes. En la sangre de Olveid no hay veneno. Es solo un preparado que suprime la voluntad, que convierte a cualquiera en un animal torpe. Adivinaste bien lo del microchip. Necesito que Olveid sea legible para mí. Y no solo porque sus misiones me resulten muy interesantes. Quiero saber siempre si vuelve a enredarse contigo. Lo amo. Desde hace mucho. Siempre soñé con ser su compañera. Pero tú siempre te interponías. Y cuando te casaste a toda prisa, cómo me alegré. Pensé, ahora Olveid será mío. Seremos una pareja de agentes bajo la leyenda de un matrimonio sólido. Pero nada salió, él seguía viviendo solo por ti. Catalina se sorprendió, ¿por mí? ¿Y de dónde sacas eso? Ariadna sacudió la cabeza y la hoja le rozó la piel. Un hilillo de sangre le corrió por el cuello, pero no se detuvo. Cuando una mujer ama, siempre reconoce hacia quien miran los ojos de su hombre. En una misión intenté seducirlo. Me metí en su cuarto, y él se apartó de mí con brusquedad, como de un sapo repugnante. Me miró en silencio de tal manera que desaparecí al instante. Entendí que a su lado solo te veía a ti. Catalina pensaba febrilmente qué hacer. En los ojos de Ariadna no había ni una pizca de miedo. Estaba dispuesta a llegar hasta el final para librarse para siempre de su rival encarnada en Catalina. No, Catalina no había perdido su destreza. Sujetaba a Ariadna con firmeza, con seguridad. Incluso cambió el ángulo del cuchillo para no seguir arañándole la garganta. A 2 pasos de las dos, Olveid se movió. Era un hombre fuerte. Al parecer, el efecto del preparado que Ariadna le había inyectado ya empezaba a remitir. Ariadna siguió su mirada, no te preocupes, despertará y no recordará nada. Eso es exactamente lo que necesitaba. Nadie sabrá jamás del chip en su cuerpo. Y tú y yo no vamos a revelar ese secreto. Mejor suéltame ahora. Déjame desaparecer. No lo dudes. Mis superiores encontrarán la manera de borrarte de la faz de la tierra sin dejar rastro, y tus padres no tendrán ni donde llevar flores. Te harán polvo, y ese polvo lo dispersarán al viento. No necesito mancharme las manos contigo. No me resultas peligrosa. Enlázate, y me enviarán al exterior. Por eso soy tan franca contigo. No tienes ninguna posibilidad de salvarte, colega, créeme. Catalina calculó opciones. Cómo evitar ser golpeada a ella también y cómo entregar a la traidora a los suyos. Olveid seguía inmovilizado. Pronto el preparado borraría por completo sus recuerdos. No se podía perder tiempo. O todo o nada. Las palabras de Ariadna parecieron convertirla en un demonio. Por grandilocuente que suene, Catalina era una gran patriota de su país. Amaba todo de él, lo incuestionablemente admirable y lo que aún tenía dificultades. Ariadna no podía entenderlo. Por eso, Catalina reunió todas sus fuerzas y se lanzó a salvar su mundo querido. Ariadna estaba atenta. Le volcó el cuchillo de las manos a Catalina y ejecutó un agarre contundente. En ella bullía no solo el deseo de marcharse al extranjero a empezar una nueva vida. Borboteaban la rabia y los celos hacia la mujer que el hombre amado había elegido en su lugar. Catalina se debilitaba. Pesaban los años sin entrenamiento constante. Aunque había intentado mantenerse en forma, eso ahora no bastaba. Lo último que oyó,
antes de desvanecerse tras el golpe de Ariadna, fueron unas palabras que surgieron de no se sabe dónde: todos quietos. Actúa el grupo especial. Luego vino de todo: hombres con trajes tácticos y pasamontañas, muchas miradas inquisitivas, pocas palabras. A los exalumnos dormidos de la academia les inyectaban algo, a la propia Catalina le curaban la herida, al caer se había clavado en una rama puntiaguda. También inyectaron a Olveig. Volvió en sí, pero miraba alrededor con ojos vidriosos, como después de una gran borrachera. Catalina pensaba en cómo había cambiado su vida desde que se cruzó con aquel hombre en la librería. ¿Y si él era, en realidad, el destinado para ella, y no Sebastián? En ese caso, habían perdido demasiado tiempo, casi 5 años sin estar juntos. Los escépticos dirán que, si el amor de Catalina por su marido era verdadero, no habría desaparecido tan rápido. ¿Y qué hacer con la desilusión y la revelación? Amabas, y a ti, nada. Solo te usaban, como Catalina comprendió con claridad, por comodidad. Probó sus descubrimientos, no le supieron amargos. Su nueva información sobre el marido era insípida, como el chicle que las vacas improvisan con paja. Sonrió ante la comparación. El hombre que la estaba vendando sonrió también. Listo, hemos terminado. Diríjase al autobús para esclarecer todas las circunstancias. Catalina se dio vuelta. 2 agentes especiales llevaban a Ariadna del brazo. Tenía el rostro torcido por una mueca de odio. La ropa ensangrentada. Quiso decirle algo a Catalina, pero uno de los hombres le dijo algo en voz baja y ella se contuvo. Pasaron de largo. A Olveig no le permitieron, por ahora, sacar el todoterreno de la explanada. De hecho, los demás vehículos también se quedaron en el bosque. Estaban sentados en el autobús, uno frente al otro. Olveig entendió enseguida que Catalina ya sabía que él la amaba, y se alegró. No se avergonzaba en absoluto. Al contrario, intentaba leer en los ojos de ella las respuestas a todas sus preguntas. Catalina, con su cálida sonrisa, le daba a entender que volvían a ser compañeros. Como si todos esos años separados no hubieran existido y otra vez estuvieran los dos en la escalera de incendios. ¿A dónde los llevarían ahora sus peldaños? ¿Arriba, a la felicidad, o abajo, a la desilusión? Ambos esperaban que solo hacia arriba. A esta pareja tan poco común, en un país árabe, todos la miraban con gran agrado. Los dos tan armónicos, atléticos, flexibles. Habían llegado a trabajar a una gran empresa tecnológica relacionada con la extracción de petróleo. Allí siempre había un solo problema: demasiado petróleo. Hacia él acudían negociantes de todos los continentes. Tampoco rehuían las visitas los criminales. Todos querían echarle mano al bocado suculento. Por fortuna, el pequeño país árabe tenía poderosos protectores, la pareja formada por Olveig y Catalina. Los habitantes locales les tenían clara preferencia. Sobre todo después de que una niña se atragantara con un hueso de dátil. Todos se desconcertaron a la vez. La pequeñita ya empezaba a amoratarse cuando Catalina la puso boca abajo de golpe y le dio un golpe con el borde de la mano entre los omóplatos. El dichoso cuerpo extraño saltó fuera. La niña respiró de inmediato. Olveig preguntó a la multitud de curiosos por qué nadie vigilaba a una criatura así. Todos se encogieron de hombros y, en un inglés macarrónico, explicaron: su padre y su madre habían muerto hacía poco en una reyerta callejera. Las autoridades no tenían tiempo para ocuparse de su destino. Así que de momento vagabundeaba de casa en casa, quien la alimenta, quien la deja pasar la noche. Catalina no pudo contenerse. ¿Qué clase de orden es este? Es una vergüenza. Una niña tan pequeña andando sola por las calles buscando algo que comer. A su alrededor todos hablaron a coro: aquí eso es el pan de cada día. Vivimos con miedo constante. Olveig tomó a Catalina de la mano e hizo un gesto de que era hora de irse, pero ella se obstinó: la niña se viene con nosotros. Él le recordó: eso es imposible, no estamos aquí de paseo. Catalina se erizó toda: te digo que la niña vendrá con nosotros. Me recuerda físicamente a mi Anaís, solo que con la piel morena. Entonces no pude ayudar a mi hija.
Ahora lo haré, en su memoria. Para no atraer demasiada atención, Olveig decidió prudentemente no discutir con su esposa delante de testigos. Ya llevaban 3 años juntos. Entonces, en la historia con Ariadna Nestores, todo resultó no ser como Olveig había supuesto. Lo usaron a ciegas para que todo pareciera lo más verosímil posible. Él fue precisamente el señuelo con el que atraparon al topo camuflado. Un traidor infiltrado en las filas de los agentes honestos y leales a su misión. Ariadna ya estaba, como suelen decir en el cine y en los libros, bajo la lupa. Por eso nadie impidió el picnic. Y casi nadie sabía que en realidad se trataba de una operación cuidadosamente preparada. Incluso el encuentro de Olveig en la librería favorita de Catalina fue planeado, aunque a él le parecía que había sido decisión propia. Escobar era necesaria para darle intensidad al momento. Desde arriba entendieron enseguida que en la academia existía ese triángulo, Escobar, Corrales, Nestores. Por eso, después de su matrimonio, le asignaron como compañera precisamente a Ariadna. Todo parecía normal entre Olveig y Ariadna, pero en la práctica su trabajo recordaba a un problema de matemáticas resuelto por alumnos sobresalientes, todo según el esquema. Ni chispa, ni imaginación, que tanto pueden necesitar los agentes en situaciones extremas. Ese tándem se volvió aburrido. Solo en pareja con Escobar Olveig hacía maravillas, y ella con él. En una reunión de la dirección, por primera vez en la historia de la academia, se lamentó la pérdida de aquella cadete. Nació la frustración de que Escobar hubiera abandonado sus aulas. Un rayo de esperanza en su posible regreso apareció cuando se informó de que Sebastián Montero, tras la muerte de su hija, había empezado a desviarse del camino. Todos esos acontecimientos coincidieron con que Ariadna Nestores fue sorprendida en contactos sospechosos. Se le puso vigilancia, pero querían atraparla con estilo, con las manos en la masa. Así comenzó la larga preparación de la operación. Personas asignadas vigilaron a dónde solía acudir el marido de Escobar a sus citas. Un par de compañeros solo conocía detalles sueltos del plan. A ellos se les encomendó organizar un inocente picnic en la naturaleza, precisamente cerca de la cabaña de caza donde Sebastián había preparado un nido de amor para sus amantes. Después, todo sucedió como sucedió. La operación se llevó a cabo con éxito. Encontraron y extrajeron el microchip del cuerpo de Olveig. Eso sí, tras el uso de aquel fuerte preparado, los médicos tuvieron que trabajar mucho con su cerebro. La intoxicación celular alcanzó algunas zonas. Catalina pasaba horas en el hospital con él siempre que le daban permiso en sus clases. Volvió a la academia con enorme satisfacción en cuanto se lo propusieron. Con la condición inmediata de que, tras su graduación, ella y Olveig se casarían. Para la misión Catalina llegó a dominar a la perfección el árabe. Los preparaban para ser desplegados. Todo debía estar al más alto nivel. Ya llevaban medio año viviendo en el lugar asignado cuando recogieron a la pequeña Esperanza. Catalina se alegró 1000 veces de haber aprendido el idioma antes del viaje. La niña apenas sabía nada de sí misma, ni su edad, ni dónde había vivido antes. Olveig se vio obligado a informar a los superiores en su país de que tenían una situación extraordinaria, su compañera no quería separarse de la niña, deseaba llevarla consigo, darle documentos oficiales. Y él no podía hacer nada al respecto. La respuesta llegó enseguida: Escobar es un caso especial, siempre actúa como quiere, pero cumple todas las misiones con brillantez. Pensaremos qué se puede hacer al respecto. Sigan trabajando. Al recibir la bendición para adoptar a la niña, Catalina no caminaba, volaba. Se resolvieron todas las cuestiones planteadas en su misión, y también que, al leer los informes, en las altas esferas de su departamento no salían de su asombro. Los ojos de Catalina brillaban como verdaderas estrellas del sur en el cielo negro, violeta local. Todavía tenían que permanecer allí algún tiempo. Los médicos determinaron que la pequeña tenía unos 2 años, que estaba sana y que no tenía problemas cardíacos. Olveig miraba a la mujer que amaba y pensaba por enésima vez en su suerte, no solo era una compañera de combate confiable, sino también una madre y esposa ejemplar. Su corazón no lo había engañado. Le había elegido a la mejor compañera de vida.
En el avión que despegaba de uno de los estados árabes viajaban 3 personas, un hombre corpulento de ojos penetrantes y complexión fuerte, una mujer de cabello cobrizo y rostro dulce vestida con un elegante traje de pantalón, y una niña con un peluche, un conejo azul, curiosamente, en las manos. Volaban de regreso a su país, que los esperaba y ya esbozaba lo que les encomendaría en la próxima ocasión. Cuando el avión empezó a ganar altura, la pequeña, en brazos de su madre, de repente la abrazó del cuello, mamá. Una palabra común, que los niños dicen a sus madres millones de veces. Y nadie alrededor podía imaginar que aquella mujer de cabellos color cobre rojizo acababa, por fin, de poner un punto final a su pasado. No había sido el más sencillo, lleno de dolor y de engaños, pero ahora sabía con certeza que todo eso había quedado atrás. Por delante solo les esperaba lo bueno. Y ella no se detendría, le daría a Olveid un hijo, igual que él, un pequeño y valiente osito.